Hola, qué gusto saludarles el día de hoy. Bienvenidos a este foro de actualidad de la familia en México 2020. Mi nombre es Sergio Miranda Vite. Estamos transmitiendo para ustedes desde Querétaro, México. Y bueno, quiero invitarles, querida familia, queridos amigos, que nos ayuden, nos hagan favor de compartir esta transmisión desde nuestra página Foro por la Defensa de la Familia, ahí en sus redes sociales, ahí en su muro de Facebook, compártanlo. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. En esta ocasión hemos invitado a 3 parejas de padres de familia. El tema es educando a nuestros hijos en casa. Y bien, pues, por un lado queremos que a través de este foro poder inspirar, deseamos inspirar y deseamos mostrar a los padres de familia la importancia de nuestro liderazgo en la vida de nuestros hijos y desde luego en su vida espiritual. Sabemos que en el diseño de Dios, él, al crear al hombre, sabemos que desde el principio Dios tiene un diseño en el cual la familia constituye el vínculo más importante y trascendental para unir a las personas. Y por tanto sabemos que en los padres de familia Dios ha puesto, nos ha dado el corazón de nuestros hijos, nos ha dado la influencia en el corazón y el oído de nuestros hijos, y por esa razón Dios nos ha llamado a tener esta responsabilidad. Sabemos que hoy en día en la vida moderna muchos padres de familia se conforman con esforzarse para pagar una colegiatura y enviar a sus hijos de esta forma a recibir educación formal. Y en realidad esa no es nuestra verdadera responsabilidad, sino nuestra responsabilidad es la crianza, la educación de nuestros hijos. Ni siquiera esta es una tarea o función del Estado, esta es una función exclusiva de los padres de familia. Somos nosotros las personas capacitadas por Dios, somos nosotros las personas indicadas para que nuestros hijos puedan en nuestras familias, en nuestro hogar, recibir la impartición que necesitan para triunfar en la vida, para hacer realidad sus sueños y para alcanzar sus metas. Así que en principio quiero poner esto en contexto porque en realidad no se trata solamente de papás que han tomado este desafío, sino es para todos. Este es un llamado para todos. Tengas a tus hijos en un formato de educación formal o educación pública, o los tengas en casa, en cualquier forma que sean, en cualquier forma que sea, es nuestra responsabilidad. Y Dios nos ha dado esa capacidad como padres de familia para educar a nuestros hijos. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro panel el día de hoy que tenemos aquí con nosotros. Quiero agradecerles por aceptar esta invitación para acompañarnos en este foro, educando a nuestros hijos en casa. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy y lo vamos a hacer a través de una entrevista. Así que quiero presentarles aquí a Alberto y Rosy Solano, que también están trabajando en un liderazgo en la comunidad de los padres de familia de Homeschool. Tenemos también aquí a Alberto y Liz Suárez, y tenemos a Alejandro y a Noemí Legarreta, que nos acompañan también con sus hijitas, con su familia. Así que me gustaría primeramente que dieran un saludo antes de iniciar la entrevista a cada uno de ustedes y pudieran saludar a la audiencia, por favor. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros un placer y un honor estar aquí, pues hablando de este tema de homeschool, porque pues sí es muy importante que las familias que están tomando esta oportunidad, pues vean que no están solos. Vemos algunos que ya hemos recorrido esto y para eso estamos ahora, para apoyar, animar a las familias, para que decirles que sí se puede, con la ayuda de Dios. Gracias, Rosy y Alberto. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en este foro. La verdad es que es un compromiso y estamos contentos de poder también nosotros, con ya el tiempo que llevamos, compartir con ustedes nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido en relación a esta decisión que tomamos de educar a nuestros hijos en el hogar. Y pues gracias por invitarnos. Pues muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí
es un gozo y pues no podemos callar de lo que hemos visto y oído, de lo que es Dios. Nuestra intención es glorificarle en nuestras vidas y familias. Gracias a todos ustedes. En particular, bueno, pues aquí tengo amigos muy queridos que en el caso de Mimi, fíjense, y de Liz, que son hijas de Pastor Guillermo Quero, que él ha sido también mi pastor desde hace más de, con él comencé en el ministerio, él me inspiró y con él recibimos una capacitación para poder servir al Señor en el ministerio. Así que bueno, yo las conozco desde pequeñas a las niñas y miren, ahora ya tenemos en esta vida adulta, en esta etapa, pues tener la oportunidad también de compartir con otros. Así que bueno, un saludo con mucho cariño aquí al pastor Guillermo Quero, que la verdad aquí se vio un fruto de su trabajo, ¿verdad? En una época los hijos de pastores, lamentablemente por lo que vivían en casa, en el ministerio, muchos fueron muy lastimados, muy decepcionados del ministerio, pero puedo decirles que estamos viviendo un nuevo tiempo desde hace ya algunos años en México y podemos ver que se está levantando una nueva generación de hijos de pastores que están sirviendo con verdadera convicción, porque desde niños, como dice la escritura en Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuera mayor no se apartará de él. Muy bien, querida audiencia, pues educando a nuestros hijos en casa, vamos a abordar 5 preguntas y con cada pregunta vamos a hacer una ronda con los papás. Les hemos pedido que participen ambos, tanto el papá como mamá. A veces en este tipo de reuniones como que se siente que nada más los hombres hablan o deben de hablar, pero no, aquí somos un equipo, ustedes lo saben bien, y este es un trabajo de equipo, así que quiero que también las sientan esa libertad para compartir, ¿de acuerdo? Así que vamos a la primera pregunta que se me hace muy interesante y es ¿cómo dieron inicio al homeschool? ¿Qué los llevó a esta decisión? Porque, bueno, para quienes no saben, la comunidad de padres de familia que educa a sus hijos en casa desde el preescolar o educación básica ha crecido muchísimo en México y ya por todos lados se escucha. Hace muchos años era extraño escuchar de esta experiencia, hoy se ha vuelto cada vez más común. Y por eso me parece interesante que nos compartan ustedes cómo dieron inicio y qué los llevó a tomar esta decisión, porque aquí estamos hablando, por un lado, de la educación, digamos, de certificar a sus hijos o a sus hijitos en una educación básica, secundaria, de prepa, pero también estamos hablando de una formación espiritual, ¿no? De un discipulado también en la vida espiritual. Así que me gustaría si comenzamos con ustedes, Alberto y Rosy. ¿Qué nos pueden comentar? Sí, pues estoy tratando de organizar mis ideas porque pues fueron varias cosas que nos permitieron llegar a tomar la decisión. De hecho, pues yo fui la que vine un día con la idea de hacer escuela en casa con mis hijos y mi esposo después de estar orando y bueno, es una historia, pero gracias a Dios sí pudimos empezar. La primera vez que yo escuché familias que estaban haciendo escuela en casa fueron con gente americana y pues yo dije, pues seguro es algo de los americanos, nada que ver con los mexicanos. Después, Dios me permitió conocer a 2 familias que ya tenían hijos de la edad que ahora tengo ya mis hijos, que ya son mayores de 20 años. Nuestra hija menor, bueno, no les he dicho, tenemos 5 hijos entre 18 y 30 años. Wow. Entonces, cuando un día conocí esta familia que ya tenía sus 3 hijas mayores de 20 años, mis hijos estaban chicos, y yo cuando vi cómo se llevaban entre ellos, cómo se llevaban tan bien los papás con los hijos, entre los hijos, yo dije, wow, ¿cómo le hacen? Yo nunca había visto eso en ninguna familia. Y hablando, pues nos dijeron que ellos habían hecho escuela en casa y yo dije, pues yo quiero eso, futurizando, yo quiero ver eso en mi familia. Una unión, un amor, un respeto y lo que tenga que pagar el precio, pues a mí me gustaría pues aprender cómo es esto. Y también en ese tiempo fue que conocimos de Cristo, porque antes no sabíamos nada y cuando escuchamos en las palabras en Deuteronomio, donde el Señor nos dice que tenemos que repetir a nuestros hijos
las palabras que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y de eso hablar a nuestros hijos en la casa, en el camino, al acostarnos y cuando te levantes, pues yo dije, pues eso es siempre. Entonces, o los tengo en la casa y les digo todo esto que Dios me manda, o a qué horas, porque ahí está muy explícito que es todo el tiempo hablarles de quién es Dios y el propósito de la vida. Entonces, pues eso fue lo que nos llevó a hacer escuela en casa. Gracias, Rosy. Muy bien. ¿Quién más quiere continuar aquí? Continuamos en el orden, ¿verdad? Alberto y Liz. Gracias. Pues estamos convencidos de que la educación en el hogar es la voluntad de Dios para nuestras familias. Al inicio, cuando nos hicieron la invitación, no lo teníamos así de claro. Si hoy en día me preguntan si tuviera que educar otra vez, si tuviera que tomar una decisión, volvería a decir que elegiría la educación en el hogar. Y bueno, lo menciono porque tal vez algunos están así como dudosos, como al principio yo principalmente estuve, no tenía, pues no había escuchado nunca este tipo de educación. Se me hizo de alguna manera pues algo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, y nos movemos mucho por costumbres, nos movemos mucho pues por lo que ya está establecido, por las cosas que ya tenemos que seguir, por ese patrón que a veces nos marcan. Y entonces, pues de entrada fue así como, no sé, pero tuvimos el privilegio de conocer a padres cristianos, familiares cristianos, que estaban muy comprometidos con la educación en el hogar. En este caso, fue a través de Noemí, mi cuñada. Ella, pues, su hija es mayor que mi hija mayor por 2 años. Entonces ellos como que comenzaron a buscar esto, y la verdad es que nos aman mucho. Ella ama mucho a mis hijas, nosotros la amamos mucho a su familia, la amamos a ella, y pues dijimos, no puede ser algo malo, ¿no? Además nos están presentando algo que ellas mismas están abrazando, que es algo que ellos van a poner en práctica. Y entonces, pues esto fue hace 19 años, cuando empezamos a escuchar, y entonces abrimos la oportunidad de escuchar a otros padres como todos ustedes, que estaban muy comprometidos, interesados por darle a sus hijos, pues, una mejor educación, ¿no? Entonces, al principio no fue fácil, ni fue inmediata la decisión, pero tomamos el consejo de la Biblia que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y entonces quisimos escuchar, fuimos a algunas conferencias que se dieron del hogar educador, analizamos ventajas, desventajas para tomar la mejor decisión. Y bueno, las personas que compartieron esta visión realmente pues arrobaron nuestro corazón. Había muchas cosas que había en común que nosotros deseábamos para nuestros hijos, y entonces esto nos convenció. En ese momento supimos que eso era lo que Dios quería, y bueno, como padres nosotros tenemos la responsabilidad más directa a largo plazo sobre nuestros hijos. Si alguien le va a pedir Dios cuentas de nuestros hijos, pues es a los padres, ¿no? Así directamente es. Nos va a decir, mira, te di 3 hijas, ¿qué hiciste con ellas? Siguen en el camino, sirvieron, no sirvieron, ¿por qué se alejaron? ¿Por qué se mantuvieron? Eso es lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Y bueno, como lo mencionaban ya en Deuteronomio 6 y 7, vemos que Dios manda a los padres a comprometernos con la enseñanza de las Escrituras. Somos los padres los que debemos comprometernos a enseñarles a nuestros hijos. Y dice el versículo 7, repíteselo a tus hijos una y otra vez, habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, es una labor nuestra, es nuestra responsabilidad. Y bueno, había algunas cuestiones que a mi esposa y a mí nos preocupaban.
No sé si ella quiera comentar algo al respecto. Eran 3 aspectos que para nosotros eran muy importantes y que de alguna manera, cuando escuchamos toda esta visión de educar en el hogar, pues llenaron nuestro corazón y nos permitieron tomar esta decisión. Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que como familia, lo que más nos importaba, o desde el principio fue nuestra prioridad, fue que nuestras hijas tuvieran un encuentro con Dios, es decir, la salvación de nuestras hijas, por encima de lo académico, por encima de lo social. Para nosotros el que nuestras hijas tuvieran un encuentro con Dios es lo más importante. Y que conozcan a un Dios personal, no que tuvieran al Dios de Beto y al Dios de Liz, sino un Dios personal. Y otra cosa también es que, pues que todas sus decisiones, que toda su vida glorifique a Dios, que sea lo que sea que ellas decidan, que sea para la gloria de Dios. Eso siempre ha sido algo importante en nuestra familia. El carácter de nuestras hijas también es algo importante para nosotros. El enseñarles buenos hábitos, el enseñarles un carácter piadoso a las 3 ha sido importante en nuestro hogar. Y por último, bueno, su bienestar social y también académico. Digo por último porque no significa que no sea importante, pero no es lo más importante, ¿no? Esto ha sido algo que nosotros hemos tratado de poner en orden en nuestro hogar y así lo hemos hecho. Muy bien, Liz, excelente. Continuamos con Alejandro y Noemí. ¿Qué nos comentan? ¿Cómo dieron inicio al homeschool? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? ¿En qué se metieron, papás? Buenas tardes a todos. Pues bueno, ahora sí que en mi caso, en nuestro caso, nosotros que fuimos los que iniciamos, digamos, antes que Liz y Beto, efectivamente Mimi le comentó muchas cosas a Beto y bueno, poco a poco Beto fue siendo convencido, ¿verdad? Definitivamente. Pero nosotros al principio igual, en mi caso, yo también al principio pues no estaba al 100% convencidos definitivamente por varias cuestiones, ¿no? En lo particular, pues bueno, ahora sí que son de familias diferentes. En mi caso, mis papás no eran cristianos, no son cristianos, vaya. Y pues bueno, tengo hermanos que hoy en día son profesionistas. Y pues bueno, algo que para ellos también era algo nuevo era de que pues como que mi primer hija no vaya a la escuela, ¿no? Realmente eso fue algo que de un inicio, a lo mejor ese era un impedimento. Sin embargo, yo a Mimi nunca le comenté que un no, ¿verdad? Sino simplemente fuimos fuimos a conferencias. De hecho, fuimos a la primera conferencia del Hogar Educador, que fue en México, donde vinieron predicadores muy buenos, como Gary Ellison, como vino Mike Farris. Ahí estuvieron y escuché yo a ellos y creo que ellos fueron los que marcaron mucho de la decisión de que yo haya tomado la decisión de que sí aceptara y estuviera de acuerdo con Mimi en este caso. Por supuesto, estuvimos orando y Dios fue el que habló a nuestros corazones, tanto a Mimi como a un servidor, en el cual lo que sucedió es de que seguimos yendo, conociendo más. Conocimos también a otra familia que igual otro pastor, que sus hijos son educados en casa, es el pastor Jorge Robles. También él nos marcó, conocimos a sus hijos y probablemente hoy en día uno de sus hijos pues son predicadores, su hija es una hija de Dios y pues bueno, gran parte de todo lo que nosotros vivimos realmente con ellos, platicamos, en su momento fue lo que nos llevó a tomar esa decisión, ya que nosotros como familia tenemos 3 hijas, Michelle que es la mayor, Elizabeth que es la segunda y Ana Paula que es la tercera, que es la pequeña. Entonces, eso fue algo que a nosotros nos movió y nos hizo, o en particular a mí principalmente, porque Mimi ya estaba más convencida de todo, para tomar hacer ese paso. Y pues bueno, hoy en día pues seguimos en la lucha. ¿Algo más, Mimi, que quieras comentar? Sí, a mí me gustaría pues agradecer a Dios y mencionar el versículo de Malaquías, la promesa de que Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos.
yo me remontaría en mi experiencia un poco más atrás. Fui una hija de pastor que vivió el evangelio desde niña y sin embargo hubo un periodo en el que el mundo en cuanto a desarrollo profesional me atrajo. Ya casada yo tuve una buena oportunidad de empleo, de desarrollo y estaba pues emocionada o deslumbrada por este estilo de vida como mujer recién casada, como mujer que se empieza a poner metas para lograr desafíos mayores y eso me cautivó en ese tiempo de mi vida. Y en ese tiempo el pensar en tener una hija, lo digo con vergüenza, se convirtió en algo para posponerse. Yo decía, tengo unas metas a corto y largo plazo y dentro de esas metas no está el ser madre. ¿Por qué? Quiero desarrollarme, quiero seguir triunfando. Dios me había concedido los deseos de mi corazón, como recién graduada, tener un buen puesto, un buen sueldo, cosas que mi corazón anhelaba y que no eran precisamente para ese tiempo la voluntad de Dios en mi vida. Pero Dios tuvo paciencia conmigo, tuvo misericordia, usó al hermano Jorge Robles justo en ese tiempo de recién casada. Lo que sucedió fue que mi papá y este pastor se reencontraron y lo primero que supe yo de homeschooling fue: los hijos del hermano Robles nunca han pisado un colegio. Y para mí eso fue, mi primer pensamiento fue, pobrecitos, pobres niños encerrados, seguramente claro, el legalismo los ha llevado a estar limitados, resignados entre cuatro paredes, pobres muchachos, porque son muchachos de mi edad que yo había dejado de ver. Y entonces en ese momento fue mi primer pensamiento y precisamente a él Dios lo usó un día cuando yo comí con mi papá. Era mi hora de comida del trabajo, trabajaba yo para la empresa DuPont en Polanco, y dice mi papá, estoy aquí, vengo, ¿quieres comer conmigo? Sí, vengo con 2 pastores más, vente, vamos a comer aquí. Entonces, comiendo, pues yo no tenía ningún contacto estrecho con este pastor. Él nos había casado, Dios lo usó para ser de bendición, y de verdad que ha marcado en nuestro matrimonio su bendición, algo muy especial. Pero más allá de eso, pues nunca me había yo atendido en consejería, ni había más intimidad que una relación amistosa. Y simplemente comiendo, de pronto, con mucho valor, porque se necesita mucho valor para enfrentar a una persona sin conocerla a fondo, él me dijo, ¿sí has pensado que el hecho de que tú, siendo casada, trabajes, es proveer para los deseos de la carne? Y yo dije, pues sí, mucho gusto, hermano, que buen provecho, pero pues ¿a qué viene eso, no? Yo ni le pregunté, pero yo sé que Dios puso en él ese valor para a lo mejor aguantar que me iba a caer mal o que eso iba a producir un distanciamiento. Él no pensó en eso, él fue usado por Dios y Dios ya me había hablado, ya había estado inquietando mi corazón hacia que mi corazón estaba inclinado hacia las cosas de este mundo. No eran pecaminosas como tales, pero eran cosas que tomaban un lugar importante por encima de la voluntad de Dios en mi vida. Posteriormente Dios fue acomodando todo porque mi hermano David daba clases a domicilio de piano y conoció a otros misioneros con 5 hijitos en México que educaban en casa y me dijo, oye Mimi, fíjate que ya había escuchado que el hermano Jorge Robles, después conocí a los hijos del hermano Jorge, los volví a ver y me di cuenta que no tenían nada de lo que yo había pensado, ni eran unos niños temerosos, ni inseguros, ni antisociales, era todo lo contrario, como dice nuestra hermana al principio. Yo quedé maravillada de la interacción familiar que la familia Robles tuvo. Era una camaradería. Yo siendo una hija de familia cristiana y todo, en mi familia no había
esa relación entre padres e hijos, aunque nos llevábamos bien, nos amábamos, pero como que ellos tenían esta interacción de que le da solamente a una familia el hecho de pasar el tiempo juntos, su vida 24/7 en casa. Entonces, fue tan bonito la actitud de Dana hacia mí, fue una sonrisa, una seguridad, una cordialidad que yo dije, esto nunca lo había visto en mi vida. Se los digo literal, así fue. Posterior, está un poco largo, pero sí quisiera tomar este tiempo porque para mí es mi testimonio y yo lo que quiero es transmitir lo que sé que muchas vivimos, lo que sé que a muchas nos ha sucedido. Esta situación para mí me inquietó. Yo había pensado que estaba embarazada antes, poco antes, y fue un shock. No fue un pensamiento lindo, fue un pensamiento de rechazo, de decir, ¿por qué? ¿Por qué si todavía me falta todo esto? Y mi esposo me reprendió. Mi esposo me dijo, estás actuando mal, porque si Dios nos está mandando un bebé, tienes que saber que es su voluntad. Y yo decía, pero ¿por qué si yo no lo planeé? Y no sucedió, no, fue simplemente una falsa alarma. Pero a eso me hizo ver que en mi corazón no estaba la voluntad de Dios. Y yo hoy en día me alegro de que no hubiera sucedido porque yo hubiera rechazado a mi bebé en el vientre, y eso es algo que agradezco a Dios que no pasó. Posteriormente fuimos a un retiro de matrimonios con el hermano Jorge Robles, precisamente, en donde él y su esposa expusieron la educación en casa. Estamos hablando de hace 21 años. Y ellos fueron muy, dentro de los mismos matrimonios, siendo ellos la pareja invitada, fueron rechazados por todos los matrimonios que había, fueron atacados por pastores, fueron recriminados al decir que estaban hablando de algo totalmente equivocado. Y sin embargo, en mi corazón ardía ese fuego de decir, no es así, yo puedo alcanzar a ver que su testimonio habla por ellos, que es algo hermoso. Entonces me acerqué a ellos, quise hablar con ellos. Y quiero decirles, hermanos, que cuando Dios cambió mi corazón antes de tener a mi hija, fue en ese retiro. Yo dije, Señor, ya no me voy a resistir más. Y pocos meses después me enteré que en ese retiro yo quedé embarazada, pero Dios ya había cambiado mi corazón. Dios ya había hablado a mi vida, y cuando supe que estaba embarazada, fue otra la reacción. Dije, Dios estuvo preparando el terreno de mi corazón para que yo con un gozo dijera, amén. Sé que Dios quiere que tenga esta bebé, la consagramos en el vientre y va a ser educada en casa también. Mi esposo muy valientemente, cuando tomamos la decisión de que yo ya no siguiera trabajando, él me dijo, sí quiero que estés en el hogar. Evidentemente nuestro estilo de vida va a ser otro al que ahorita tenemos, pero adelante porque Dios nos confirmó. Entonces, estando yo embarazada, le dije a mi jefa que no iba a regresar después de mi incapacidad, y ella me dijo, no firmes nada, porque todas regresan a trabajar. Nada más es cosa de que te des cuenta y reacciones. Ella dio por hecho que yo iba a regresar a trabajar. Pero pues no era lo que Dios quería para nosotros, y decidimos obedecer. Quiero decirles y honrar a mi esposo delante de todos, porque cuando yo todavía no firmaba, en ese momento él se quedó sin empleo. Y el diablo nos puso la tentación de, pues espérate un poquito, manda a la guardería, pero sabíamos que si dábamos el paso de esperarnos tantito, ya nunca íbamos a volver a obedecer en ese aspecto, porque la tentación es muy fuerte y la necesidad también lo era. Pero mi esposo me dijo, tomamos una decisión y no nos vamos a echar para atrás. Entonces, teníamos un nuevo miembro en la familia y no teníamos ningún empleo, porque yo firmé de renuncia y él no tenía empleo. Entonces, así comenzamos nuestro inicio en este camino de la paternidad. Pero yo siempre he dicho que Dios, al volver mi corazón y al tomar la decisión de, pues en contra del feminismo actual, de estar en mi hogar con mi hija, pues él premió la oración de mis padres, los consejos del pastor, el valor de mi esposo, porque entonces nos regaló algo mayor, que fue el poder yo saber
que podía estar con mi hija y no simplemente cuidarla y mandarla a que alguien más la atendiera, sino yo tomar en mis manos junto con mi esposo la decisión de tenerlas con nosotros. Fue un poco extenso, pero sí quería que supieran que para mí esto cambió el curso de mi existencia porque me ha llenado. Yo desde niña siempre mi vocación ha sido la enseñanza y al estar con mis hijas en casa, bueno, me sentí más realizada de lo que yo en el mundo pude haberme realizado, o lo que sueños que Dios me llevó a dejar, no se comparan, sus caminos siempre serán más excelentes. Entonces, en realidad, yo creo y siento y siempre digo que nosotros iniciamos educando en casa desde el vientre desde que Michelle estaba en el vientre, porque allí comenzamos a ministrar. Así es. Hace 20 años. Sí, así es. No, ha resultado muy interesante. Gracias, Mimi, por comentar todo lo que ustedes han comentado en esta primera ronda. Qué interesante. Y espero también, quiero invitar a los papás que puedan tener hijas adolescentes o chavas que tuvieron bebés y que no se casaron, que compartan esta transmisión, porque esto no es solo para la pareja de padres de familia, ¿eh? ¿Cuántas chavas que salen embarazadas quieren seguir viviendo como antes? Quieren seguir viviendo una vida sin compromiso y ya su vida cambió en el momento en que tienen un bebé, ¿o no? O cuántos padres de familia que están iniciando, cuántos matrimonios jóvenes tienen otras prioridades. Qué interesante ronda nos han dado en este momento. En primer lugar, podemos ver, audiencia, que en primer lugar, cómo en estas parejas identificaron un llamado a la paternidad, le dieron prioridad por encima de otras cosas, que pudieron oír de Dios y entender que esto era lo más importante en su familia, en su hogar, incluso por encima de su situación económica. Vimos que también fueron inspirados por otros. Qué interesante lo que aportaron en esta primera ronda. Otras personas que han tenido esta experiencia les inspiraron y les mostraron que había otra manera de educar a los hijos, en este caso en casa. Así que creo que toda esta experiencia de ustedes ha aportado muchísimo en esta primera ronda para que los papás se identifiquen, porque todo esto es muy importante. Y también vi otro comentario muy interesante, y es que en otro caso también vieron en esta opción de educar en casa la mejor opción educativa de mayor calidad en todos los aspectos, comenzando por la vida espiritual y porque sus hijitas conocieran a Dios y tuvieran experiencia con un Dios personal. Interesantísimo. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta con ustedes. Para las personas que se están conectando, les damos la bienvenida a este foro de actualidad de la familia en México. El tema de hoy es educando a nuestros hijos en casa. Tenemos este panel de padres de familia invitados que están compartiendo su experiencia con nosotros. Y bueno, ahora vamos a hablar en esta segunda ronda de la experiencia que ustedes han tenido. En el caso de Alberto y Rosy está súper interesante. Ellos tienen ya hijos mayores de 30 años, ya no solo adultos, ya en una etapa más madura de la vida. Y bueno, pues probablemente iniciaron desde el principio, traen todas las etapas de educar en casa. Así que coméntenos, Alberto y Rosy, esta experiencia. Son distintas etapas, lo sabemos. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando aquí en Homeschool? Muchas gracias, Sergio. A mí me da mucho gusto escuchar a nuestros hermanos Legorrete y a nuestros hermanos Suárez, cómo Dios ha obrado en su familia para poder pues tomar esta decisión, ¿verdad? Que al mundo le parece complicadísima, al mundo efectivamente le parece locura, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero me da mucho gusto ver estas familias preciosas que están haciendo esta labor tan maravillosa en nuestro país y que han de ser testimonio para que otros, así como nosotros oímos testimonio de otras gentes, de los Robles y de estas gentes misioneras, podamos tomar la decisión. Nosotros tenemos, como dijo mi esposa, 5 hijos y efectivamente tuvimos de todos los grados. Nuestros 2 primeros hijos
comenzaron en cuarto, a quinto y a sexto. Terminaron cuarto y quinto. Terminaron cuarto y quinto y entonces comenzaron ya en casa. Después tuvimos otros 3. También es parte de la experiencia de haber decidido nosotros educar en el hogar. Educar en el hogar para nosotros fue, si bien es cierto, una decisión inicialmente pues académica y bíblica de lo que conocíamos. La verdad es que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. No teníamos idea en lo que estábamos haciendo. No nada más en el sentido de lo que eso implica y la responsabilidad que eso implica, sino lo que educar en el hogar hace en tu vida, ¿no? Para empezar, a nosotros como pareja nos unió muchísimo. Segundo, nos hizo que nos conociéramos más. Porque cuando tienes a tus hijos en la escuela y tú tienes diferentes roles, realmente no tienes la oportunidad ni de conocer a tu esposa ni de conocer a tus hijos. Porque cada quien da su mejor cara o la cara que le conviene, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a hacer a escuela en casa, lo primero que vino a mi mente es, ahora sí va a salir de mí toda la mugre que había en mí. Eso fue lo que pensé. Porque ya no tendría yo el lugar de decirle a mi mujer, ¿sabes qué? Ya me voy a la oficina, ahí te ves, ahí quédate con tus hijos, porque yo también me empecé a involucrar. Y para involucrarme yo, pues tenía que trabajar. Entonces, cuando empecé a involucrarme, a mis hijos se levantaban a las 5 de la mañana para que yo les enseñara. Entonces, aquí los tenía, aquí en este lugar que ven, a las 5 de la mañana, los niños durmiéndose, pero aquí estaban. Fue una gran experiencia. Varias veces quise tirar la toalla. Wow. Varias veces la tiré, no nada más quise. Varias veces tiré la toalla. Mi familia, gracias a Dios, mi esposa siempre fiel y mis hijos también, porque ellos anhelaban ser educados en el hogar. Entonces, esa fue la primera parte de nuestra experiencia, saber que Dios iba verdaderamente a obrar en nuestros corazones en la medida, obviamente, que nosotros lo permitiéramos. Realmente para que como cristianos nosotros seamos expuestos a educación en el hogar, no es nada más, la educación no es nada más lo académico, como lo mencionaba la familia Suárez. No, lo académico realmente es una parte. Educación es en todas las áreas. Como el Salmo 78, a mí me encanta, se los podría leer y explicarles lo que veo en eso, pero seguramente todos ustedes tienen escrituras que recuerdan al escuchar todo esto. Y lo más interesante de educación en el hogar es que tienes la gran bendición de que no nada más es el gran beneficio de lo académico, sino el gran beneficio de realmente formar una familia. Eso es lo más maravilloso, de que realmente es una familia la que estás formando. Entonces, regresando a la pregunta, Sergio, son 5 hijos, comenzamos a educar en cuarto y quinto, y entonces Dios también, con esto les digo que Dios también obró en nuestro corazón. Nosotros pensábamos ya no tener más hijos, pensábamos que 2 era lo que deberíamos de hacer. Estuve a punto varias veces yo de operarme porque quería sorprender a mi esposa y gracias a Dios no lo hicimos. Dios redarguyó mi corazón y entonces un día llorando le dije que no era eso lo que buscábamos, que queríamos tener más hijos. Y mi mujer fue muy valiente también porque tenía ya 2 cesáreas y terminó teniendo 5 cesáreas. Wow. Entonces, ha sido una gran bendición. Otro día les platicaremos más de eso también. Pero entonces tuvimos, pareciera a todo el mundo que le platico, yo me dedico a los negocios de semiconductores, de ingeniería electrónica. Entonces viajo mucho y a veces me encuentro con gente donde les platico que tengo 5 hijos y les platico las edades y entonces todos ellos imaginan que son 2 esposas, ¿no?
los hijos de la primera esposa y los hijos de la segunda por la diferencia de edad. ¿Cuántos se llevan los? 8 años. 8 años. 8 años entre el segundo y el tercero. Pero bueno, entonces, dos hijos se salieron de la escuela y continuaron. Los dos primeros, ya el segundo ya nos dio 2 nietas, gracias a Dios. Es una experiencia preciosa. Y la primera está casada también, se casó con un homeschooler y está dedicada también a un ministerio de homeschooling. Y ella nunca fue a la escuela y ella terminó varias especialidades en idiomas, habla inglés, habla alemán, y fue graduada en español con una universidad en España. Y ella todo lo hizo en línea, nunca fue a la universidad. Estudió también medicina no convencional. Fotografía y tantas cosas. Entonces, pero lo más interesante es lo que mencionamos, de realmente darle tu corazón al Señor. Un día le invitaron a Singapur a que fuera con otros muchachitos que estaban estudiando escuela en casa, precisamente para enseñarles a estudiantes en Singapur de cómo los valores habían impactado su vida para poder enseñárselo a los estudiantes de Singapur. El segundo, entonces les digo, el segundo era un caso muy interesante. Voy a tratar de ser corto porque aquí, si no, no acabamos. El segundo nosotros lo veíamos y era un pésimo estudiante. Era un niño que se la pasaba brincando por todos lados. Le decíamos el venado, imagínense, porque no se podía quedar en ningún lugar quieto. Entonces, fue mi hija, la más grande, a tomar el examen de primaria, y mi esposa me habla y me dice, oye, fíjate que Alberto también quiere tomar el examen. Y yo dije, que déjalo que lo tome para que vea cómo está el muchacho, para que vea que no ha aprendido nada. Y bueno, tomó el examen y salió mejor que su hermana. Wow. El muchachito ha terminado hoy dos maestrías, acabó como licenciado en negocios, y después hizo una maestría en Divinity y después terminó una maestría en teología en Estados Unidos, y ahorita está en Oxford. Se acaban de ir a hacer un doctorado en teología también. Wow. Y los otros 3 esos nunca fueron a la escuela. Nunca fueron. El tercero, la primera vez que fue a la escuela fue a la UP, y su mamá le hizo su loncherita ya. Porque así es, ¿no? Cuando los niños van a la escuela por primera vez, le hacen su loncherita. Entonces ahí va el niño, era broma, por supuesto, va a la universidad por primera vez a la universidad. Y bueno, esos 3 también están en la universidad, están estudiando en Estados Unidos. Ahorita los tenemos aquí en casa. Y bueno, luego les platico lo demás. Gracias, Alberto. Rosy, ¿quieres agregar algo más? Pues sí, en cada etapa ha sido todo un reto. No hay ninguna etapa fácil, pero es hermosa. O sea, hay tanto que ofrecer a los hijos, si es preescolar, si es primaria, secundaria, preparatoria. Hay tanto que desarrollar, porque los hijos naturalmente quieren aprender, quieren absorber tantas cosas interesantes, y la cosa es proveerles con el material oportunamente para que ellos naturalmente puedan pues aprender tantas cosas. Entonces es emocionante. No le tengan miedo, no importa la edad que tengan los hijos, que de las familias que nos están observando, viendo por este medio. Es hermoso y hay mucho material, no importa la edad que tengan los hijos. Ya en esta época, en estos años, en esta tecnología que se usa, hay mucho donde apoyarse. No le tengan miedo. Hay mucho que ofrecer, y es muy rica la información que hay. Gracias, Rosy. Vamos a continuar entonces con Beto y Liz. Están sus hijas con ustedes en esta parte. Si las chicas quieren comentar su experiencia, si de veras no están tristes por no ir al colegio, o a la secundaria o a la prepa, si estaría padre que nos comenten también
Estamos viendo el tema, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Por cuánto tiempo han estado en homeschool? Si desde educación básica hasta la prepa. Así que en esta parte vamos nos gustaría que sus hijitas también comentaran su experiencia. Adelante, Liz y Beto. Gracias, Sergio. Pues rápidamente les cuento que mis hijas nunca fueron a la escuela. Desde que Tamara iba a nacer, yo dejé de trabajar. ¿Quién es Tamara? Tamara es la mayor. Yo dejé de trabajar y ha sido una bendición estar en mi casa. Les puedo decir y puedo animar a las mujeres que tienen miedo de dejar sus trabajos, que tienen miedo de estar en casa, que tienen miedo de vivir con un solo sueldo. Es una bendición que Dios nunca nos ha dejado y que cada etapa la he disfrutado muchísimo. A mí personalmente me encantan los bebés, entonces la etapa de bebés de mis hijas fue maravillosa. Desde mi embarazo también lo disfruté mucho. Y la verdad tenía un poco de miedo que llegara la etapa de la adolescencia. Sin embargo, puedo decirles que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado a 3 hijas con carácter fuerte, las 3 tienen carácter fuerte, pero son niñas que aman a Dios, son niñas temerosas de Dios. Yo las honro, honro a mi esposo porque mi esposo ha sido el líder espiritual en nuestro hogar y pues estamos disfrutando esta etapa de adolescencia y de juventud muchísimo, ambos. Yo creo que más que la etapa de bebés y de niñas. Hace poco, lo cuento como una anécdota, hace poco estábamos con una amiga comiendo y la pregunta fue, ¿cómo describes a tu familia con una sola palabra? Y me encantó que dijeran divertida. Eso me gustó mucho y así es, la verdad es que es una etapa en donde nos estamos divirtiendo. Y bueno, me gustaría mucho que ellas también, como decía Sergio, participen, que ellas se presenten y que opinen un poquito acerca de homeschool. Adelante. Hola hermanos, mi nombre es Tamara y estoy estudiando la preparatoria. Estoy en el 2º año de prepa y pues quisiera comentarles que a mí me gusta mucho estudiar en casa y como ya lo escucharon, nunca he ido a una escuela. Me gusta mucho porque mi familia es muy unida. Siempre estamos juntos, tenemos mucho tiempo para jugar, para platicar, para salir, y no necesitamos como horarios. Es más flexible, puede ser más flexible los horarios. Igual, por ejemplo, en vacaciones, no tenemos que irnos cuando todo el mundo va de vacaciones. Entonces, pues eso es algo que disfrutamos también. Y sobre todo, el tiempo que pasamos en familia es muy divertido, como ya lo dijo mi mamá. Y siempre estamos, por ejemplo, también leemos la Biblia. En las mañanas hacemos nuestro devocional, eso me gusta mucho. Y algo que es extra, aparte de nuestros estudios, mi mamá nos pone a escribir proverbios y lo hemos escrito varias veces, eso nos ha ayudado mucho y pues ya, eso me gusta a mí. Gracias, Tamara. Si pueden comentar, ¿les ha afectado, chicas, pues no ir a un salón de clases donde haya compañeros de clase y luego también quieran andar ahí de novias? Adelante, hija. Hola, mi nombre es Daniela y a mí, por ejemplo, en este caso de que si no nos ha afectado tener amigos o compañeros en la escuela, pues la verdad es que no, porque tenemos amigos en la iglesia, tenemos amigos en el deporte, tenemos amigos en muchas partes, tenemos amigos que nos quieren, con los que nos pasamos muy buen tiempo y la verdad es que no nos ha afectado para nada. También tenemos amigos vecinos con los que platicamos y no precisamente son de nuestra edad,
También tenemos amigos grandes, amigos con los que platicamos en la iglesia y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que no nos ha afectado. Nos gusta mucho platicar con ellos, nos lo pasamos muy bien con ellos y uno de ellos son nuestras primas, nuestros tíos. Siempre hemos sido muy unidos desde que éramos pequeñas y precisamente por no ir a la escuela podíamos estar, como vivíamos muy cerca, podíamos estar mucho tiempo juntas y así. Incluso luego nos platicábamos cómo íbamos con nuestros libros, cómo íbamos así, cosas así. Y pues siempre nos las pasamos muy bien con nuestros amigos y todo. Entonces, la verdad es que no es así como que nos haya afectado el no ir a algún salón de clases o cosas así. Muy bien, gracias, hija. ¿Quién Sí. más tenemos por ahí? Hola, mi nombre es Rebeca y pues a mí me gusta mucho del homeschooling, que más que nada que es divertido, ¿no? Porque pues mi mamá nos ayuda y no necesariamente tiene que ser en un horario específico, pero pues puede ser un día en la mañana, un día en la tarde, no sé, y pues como nos acomodemos ahí. Y otra cosa que yo también quería decir que mi hermana mayor comentó, es que también lo de las vacaciones, que no necesariamente tienen que ser en un horario así, que podemos hacerlo cuando queramos y eso me gusta mucho, la verdad. Wow. Gracias por compartir, chicas. Vamos ahora a pasar aquí con la familia Legorreta. Estamos preguntando cuál es la experiencia de estos padres de familia y sus hijitas respecto al homeschool, educando en casa. ¿Qué tiempo tienen de estar en el homeschool? Si desde educación básica o prepa o universitaria. Y vamos a pasar ahora con las hijitas de Alejandro y Noemí. ¿Quién quiere comentar de ustedes, chicas? Yo, buenas noches. Mi nombre es Michelle. Tengo 20 años y gracias a Dios igual nunca he ido a una escuela. Creo que Dios ha sido muy bueno conmigo porque como mi mamá lo comentó, Él preparó el camino para que en este momento de mi vida, o sea, miro hacia atrás y veo cómo cada paso que dieron mis papás ha servido para que yo en este momento sea la persona que soy y esté sirviendo a Dios de la manera en que lo hago. En este momento estoy en el segundo semestre de universidad, estoy cursando la licenciatura en lenguas extranjeras y es totalmente en línea, lo cual me permite tener un trabajo de medio tiempo. Entonces siento esa flexibilidad me ha ayudado. Lo que más me gusta del homeschool creo que es la parte de autodidacta, cómo puedes tú volverte literal tu propia maestra. Cuando en la primaria tenía algún tema que me atoraba y no sé, mi mamá siempre hacía como que dinámicas para aprender con videos. Las guerras mundiales, por ejemplo, se me quedó muy grabado que las aprendimos viendo documentales. Y creo que eso es de lo que más me ha gustado. Eso es, digamos, por la parte académica, ¿no? Y hablando de la parte espiritual, yo siento que el no tener quizá otras convivencias que no fueran en la iglesia en edades más tempranas, me ayudó a meterme más con Dios y al principio todas mis amistades eran cristianas, entonces era como que el tema de conversación y me ayudó a crear mi propia relación personal con Dios. Igual como hacer tiempo de devocional es prioritario en las mañanas, tener un Dios real, un Dios que lo vas viendo como parte de tu vida en cada paso que has dado, ¿no? Yo lo vi muy claramente en mi preparatoria, llegó un punto donde yo no sabía qué iba a hacer por dónde la iba a cursar, y vi cómo Dios me abrió la puerta a entrar al Tecnológico de Monterrey, gracias a Dios, sin yo buscarlo. O sea, fue como un milagro porque yo le dije a mi mamá, ¿qué voy a hacer? Hasta pensé incluso ya no hacerla, dije, mejor me meto a trabajar o cualquier cosa. Y oramos y Dios puso en mi mamá sabiduría para decirme, ora, métete con Dios. Y justo fue eso el tiempo en que Dios abrió la puerta y pude entrar al TEC. Y para mí fue, o sea, un milagro. Fue de las primeras veces que yo sentí esta parte de que Dios me respaldó. Y, o sea, una ventaja también fue que es completamente en línea. Entonces no tuve que ir a una escuela propiamente. La cursé totalmente en línea y pude seguir con mis actividades. A mí me gusta mucho el deporte. Y pudimos seguir como que este tiempo en familia. Y puedo decir que me encanta pasar tiempo con mis hermanas, o sea, literal es como lo más divertido hacer juegos. Con mi hermana chiquita hacemos postres, con mi hermana mediana jugamos, tocamos música, entonces creo que todo esto nos une bastante y es
una de las cosas por las cuales me gusta muchísimo el homeschool. Gracias, hija. Qué interesante. Buenas noches, yo me llamo Karen, tengo 17 años. A mí me encanta el homeschool. Hubo un tiempo en el que la verdad no me gustó mucho porque justo fue el tiempo en que mis primas se fueron a vivir a Ciudad de México y yo me sentía muy sola. O sea, yo las extrañaba, quería tener amigos, pero en este tiempo Dios me ha dado muchísima paz y me siento muy feliz con mi familia, con el tiempo que me da el homeschool. He podido aprender muchas actividades como música, costura, que me encanta, poder pasar tiempo con Dios a solas, tiempo que valoro mucho en las mañanas, y he podido como emprender negocios, bordo playeras. Entonces, a mí me encanta el homeschool. Es como que te da mucho tiempo de poder aprender nuevas cosas que estando en una escuela normalmente no podrías por tantas actividades que tienes. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios y a mis papás que tomaron esta decisión, porque sé que Dios tiene algo preparado para nosotras y sé que esta educación distinta es por algo y que Dios tiene algo especial preparado para nosotras. Wow. Gracias, Karen. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Ana Paola. Yo puedo decirles que lo que más me gusta del homeschool es como es integral. Podemos hacer muchas cosas que probablemente no podríamos aprender si estuviéramos en una escuela, como a mí me encanta cocinar. Entonces, yo puedo cocinar todo lo que quiera en mi casa en horarios muy flexibles y aprendemos más rápido porque estamos con nuestra mamá. No es como un salón de clases que pues tenemos que soportar compañeros y distracciones. Es como estar con nuestra mamá, que ella nos enseña, y pues me encanta que podemos hacer más actividades y que podemos estar más con nuestra familia, porque luego en la escuela nos aparta de nuestra familia, y sí, es lo que más me encanta. Muy bien, gracias, Ana Paola. Wow, qué interesante testimonios, experiencia que están comentando aquí estas niñas, estas chicas que han sido educadas en casa y han desarrollado experiencia en este modelo educativo. Para las personas que se están conectando, estamos aquí en Foro de Actualidad de la Familia en México con el tema Educando a nuestros hijos en casa, y tenemos estas tres familias, este panel de padres de familia que han desarrollado una experiencia impresionante para educar a sus hijos, a sus hijas en casa. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las ventajas y beneficios del homeschool. Sé que para muchas personas puede ser esto sorprendente, muchas personas ignoran, no saben que muchos padres de familia en México han elegido educar a sus hijos en casa, tanto en la parte académica como en la parte espiritual. Y saben, aquí en estas transmisiones de nuestro foro hemos venido entrevistando y platicando con especialistas y con líderes del movimiento a favor de la vida y la familia, y estamos viendo por los nuevos contenidos educativos, sobre todo en el tema de sexualidad que se están introduciendo para este nuevo ciclo escolar, que muchos padres de familia tienen que estar muy atentos a lo que se les va a estar impartiendo a sus hijos, porque lamentablemente hay una tendencia en los contenidos y en la legislación a que el Estado imponga una ideología y una forma de educar a nuestros hijos. Así que queremos que ustedes, padres de familia, vean esta opción que está dando mucho éxito. Yo estoy sorprendido al oírles. Desde luego ya tenía cierta información acerca del homeschool, pero ya escuchar las experiencias resulta muy interesante. Y en esta ronda anterior veía cómo están hablando de la eficiencia, de la eficacia de educar en casa, porque las chicas están hablando de que tienen más tiempo, aprenden más rápido, pueden desarrollar mucho más otros proyectos. Así que ventajas y beneficios, vamos a continuar platicando con Alberto y Rosy. Por cierto, ¿en qué parte de la República están ustedes, Alberto y Rosy? Estamos en Guadalajara. Desde Guadalajara, Jalisco, la perla tapatía. Muy bien, ¿qué ventajas y beneficios pueden comentarnos que les ha dado, que les dé el homeschool?
Pues yo veo prácticamente pues más beneficios que cualquier cosa, pues por muchas razones. Primero porque pues ya no tienes que perder el tiempo en el tráfico, en otra serie de tiempos que ahora lo puedes usar completamente para todo tipo de aprendizaje en la casa, porque a mí me gusta mencionar que cuando decimos escuela en casa no es literal todo lo mismo de la escuela en la casa, porque no es solamente la parte académica, sino todo es una enseñanza integral como persona, como hija, como hermana, como mujer o como varón en el caso de los hijos, con todo lo que eso implica, desde que puedan ellos mismos, conforme a la edad que tienen, tomar responsabilidad de los quehaceres de la casa. Cuando están chiquitos, pues su cuarto, su cama, sus juguetes, su ropa, ya más grandes también, pues involucrarlos en lo que van pudiendo hacer, poner la mesa, hacer la comida, poner la lavadora, sacar la basura, y ver las necesidades de los demás, una ayuda integral. Si la mamá está ocupada atendiendo a algunos de los hijos, pues mientras los grandes van haciendo los quehaceres necesarios o aún también enseñando a los hermanos menores a lo que necesiten de pues enseñarles ellos mismos, los grandes enseñarles a los chicos, y en fin, es una serie de oportunidades que es una educación integral. Y aún, además de eso y el deporte, pues hay familias que escogen por un instrumento o dos, los idiomas, la costura, como lo mencionó ahí una de las jovencitas. Hay tanto que desarrollar y ahí es la creatividad de la familia, el gusto, pero siempre pues proveyendo de oportunidades para que desarrollen o despierten a nuevos gustos y conocimientos pues que no sabes ni siquiera que existe. Y el hecho de que tú escuches de otras familias que están haciendo y digas, oye, a mí también se me antoja eso. La lectura simplemente, que cada vez se pierde más y más, la gente en general ya no lee y es tan importante inculcar la lectura en los hijos porque pues de ahí pues se desarrollan muchas otras cosas. Gracias, Rosy. Alberto, ¿quieres agregar algo más acerca de beneficios y ventajas de educar en casa? En lo particular, como padre de familia, si eres profesionista o tienes un empleo. Sí, muchas gracias, Sergio. Yo creo que no se nos debe de olvidar que las escuelas son un centro de entrenamiento. Esa es la característica y la razón de las escuelas. La educación integral a la que se refiere mi esposa está en nuestros hogares. Hagas escuela en casa o no la hagas, la responsabilidad de la educación es de los padres. Y las escuelas fueron capacitadas y fueron creadas para poder capacitar a los hijos o a los niños a un trabajo. Entonces, eso no se nos debe de olvidar. Esa es la función que originalmente para la cual fueron creadas. Entonces, si tú puedes educar y además capacitar a tus hijos para el trabajo, no tienes necesidad de estas escuelas. Entonces, una de las ventajas es que tú puedes identificar las habilidades y dones que tus hijos tienen para poder desde pequeños empezar a capacitarlos y ayudarles a que se capaciten en las áreas de desarrollo que ellos de manera natural tienen. Entonces, no importa si tienen 4, 5, 6, pueden empezar ellos a desarrollar lo que tiene cada uno de ellos. Es una gran ventaja. Otra ventaja es en la cuestión espiritual, ¿verdad? No tienen tantas batallas ni tienen tantos conflictos filosóficos y espirituales, sino puedes concentrarse en la fe de la familia de una manera más concentrada, valga la redundancia, y no presentar ese tipo de problemas emocionales con ese conflicto que puedan tener. Entonces son las dos, ¿verdad? El trabajo y la parte espiritual como áreas que puedan desarrollar de una manera más integral. Gracias, Alberto. Qué interesante porque también nos están comentando del proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, que veo que en homeschool los chicos
Los niños aprenden por sí mismos a desarrollar la habilidad de estudiar, de leer por sí mismos. No todo se les tiene que enseñar como en la escuela tradicional. Vamos a continuar aquí con Beto y Liz. ¿Qué nos comentan sobre ventajas y beneficios de educar en casa? Bueno, una de las ventajas que nos ha gustado mucho es que no tenemos que traer esa copia de lo que normalmente entendemos como escuela a nuestra casa. No tiene que ser exactamente con esa dinámica, sino que tú la armas a tu gusto, a la facilidad o a como lo pidan los niños, ¿no? Entonces, pues la educación en el hogar aprovecha tiempos de calidad. Esto te ayuda a entrenar y a influir principalmente, que tú seas la principal persona que influya en sus hijos, en su formación, en su mentalidad y en todas las áreas de una manera integrada. Entonces, una ventaja muy importante es que cada niño se le da una atención individual, no es una atención grupal. Normalmente en una escuela, una buena escuela a lo mejor tiene 15, 10 alumnos, ¿no? Si es buena. Si es una escuela pública, tiene 50 alumnos, 40. Entonces, no puedes darles una atención individual y entonces aquí ciertas necesidades especiales que tiene cada uno, pues no las puedes suplir. Tienes que avanzar cuando estás en una escuela, los maestros tienen que avanzar y a lo que sigue, porque no se pueden detener. En la educación en el hogar no es así. Tú estás dando una atención personalizada a cada uno de tus hijos, estás atendiendo ciertas cosas importantes que tú ves en su carácter, en la disciplina, en su desempeño, en su responsabilidad, y entonces vas puliendo cada una de esas cosas. Y entonces como padres podemos eliminar también ciertas influencias destructivas, ciertas tentaciones que se les presenten, falsas enseñanzas, inclusive malas actitudes que a veces por no estar presentes, cuando nos damos cuenta ya tienen ciertas actitudes, cierto comportamiento, cierta manera de hablar que copiaron de otro lado, y en casa pues tú evitas todo eso, ¿no? Los hijos también aprenden a respetar y obedecer a sus padres como sus maestros. Entonces, esa línea de autoridad pues siempre es algo que ellos respetan, que siempre valoran y de la que siempre se protegen. También la familia, en nuestro caso, ha experimentado mucha unidad, acercamiento, tenemos mucho aprecio unos por otros, hemos creado pues un ambiente seguro dentro de nuestro propio hogar. Ellas se sienten seguras, se sienten confiadas, se sienten con libertad. Cualquier cosa que en algún momento no les guste, tienen la facilidad de expresarlo. Sienten el amor de sus padres, el interés que tenemos por llevarlas de la mano a entender muchas cosas. Y bueno, esto les ha permitido pues adquirir confianza, capacidad de pensar de manera independiente. También se mejora mucho la comunicación. Tenemos muy buena comunicación. Cualquier situación que sale y que sabemos que pudiera estar mal, inmediatamente la detectamos, la atendemos, la platicamos. Y bueno, esto pues nos ayuda mucho, ¿no? También tenemos mucha flexibilidad de horarios, porque pues como decía Tamara, te llevas la escuela de vacaciones si te quieres ir de vacaciones, ¿no? Puedes improvisar en cualquier momento y tú tienes esa flexibilidad. Una de las ventajas que nosotros hemos visto también es que tú puedes poner materias a su gusto. Por ejemplo, hubo un tiempo que de chiquitas, jugando ellas, se sentían así gringas y empezaban a hablar como en inglés según. Y entonces nos dimos cuenta que les gustaba el inglés. Y pues fue una materia que quisimos anexar desde que estaban chiquitas. Y pues ha sido muy padre porque les gusta, lo practican
y se les facilita. Otra cosa que también les ha gustado mucho es la música. Tienen tíos que son músicos, que tienen academia de música. Entonces hemos aprovechado eso y pues tenemos esa libertad, por ejemplo, de poderlas meter a una escuela cristiana de música. En esa academia, pues ya sintieron lo que es estar en un aula, lo que es estar sentados con otros compañeros. Además son de todas las edades, han estado recibiendo tareas como lo hacen en alguna escuela. De alguna manera también han experimentado lo que se siente estar en un aula de clases. Y también hemos podido introducir deportes. A nosotros nos gusta mucho el deporte, y un deporte que nos ha gustado mucho y que es el que practicamos todos es el tocho bandera. Hemos participado, bueno, mis hijas han participado en torneos nacionales, han participado en torneos de la NFL, han participado en torneos también locales, y bueno, pues yo practico con ellas todo su entrenamiento que tienen. Yo también estoy allí en ese entrenamiento porque el tocho bandera, pues también puedes hacer equipos mixtos y pueden estar los equipos formados por papá, mamá e hijos, y pues a todo dar, los hemos disfrutado mucho y jugamos juntos el deporte. El lunes nos invitaron a un juego como familia para jugar con otro equipo, y pues lo disfrutamos mucho, jugamos juntos, y fue eso. Son de las ventajas que podemos tener, ¿no? Hubo un tiempo, y lo quiero así mencionar rápido, que por mi trabajo que tenía, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, ya no estaba, tenía muchas responsabilidades, me habían subido de puesto, tenía muchas actividades, y de repente me di cuenta que ya no veía a mis hijas. Salía del trabajo y las veía dormidas, y cuando llegaba las encontraba dormidas, y eso me afectó, me pegó, y decidí renunciar a ese trabajo. Yo llevaba 14 años ya trabajando ahí, me estaba yendo muy bien. Cuando le dije a mi jefe, casi se muere, me dice, ¿cómo es posible? Tienes un superpuesto, te va muy bien, ¿sabes cuántas personas quieren ese puesto? Y le dije, bueno, pues ya tienen oportunidades porque yo he decidido a favor de mi familia, ¿no? Y no me entendía, me decía, es que yo también tengo hijas. Y les digo, pero es que yo quiero estar con ellas. Yo quiero verlas crecer, yo quiero involucrarme en su educación, yo quiero ser parte de lo que están viviendo. Yo no quiero que pase el tiempo y que al final yo quiera incluirme en sus vidas y ellas me digan, oye, ya es demasiado tarde. Todo el tiempo estuviste fuera de mi vida y ahora te quieres meter, y que ya no me den chance. Yo no quería eso. Entonces, pues fue un momento difícil, lo valoramos, estuvimos de acuerdo, mi esposa y yo, y decidí renunciar. Estuvimos orando y el Señor nos mostró pues, que era lo mejor. ¿Afectó? Sí, sí afectó. Tuvimos que acoplarnos a nuestro nuevo estilo de vida. Ahora, pues, teníamos un negocio y después un empleo un poco más sencillo. Y bueno, pero dijimos, el dinero no lo es todo. Y fue bueno tomar esta decisión. No me arrepiento de ella. Estamos disfrutando mucho todo lo que implica estar con ellas, participar de su educación, animarlas, motivarlas, llevarlas al siguiente nivel. Y bueno, pues todo esto ha sido de mucha bendición. Gracias, Beto. ¿Quieres agregar algo, Liz? No, en este punto no. Gracias. Muy bien, Liz. Vamos a pasar acá con Noemí y con Mimi. Ventajas y beneficios de educar en casa. De alguna forma lo han comentado. Aquí digamos que lo podemos puntualizar. ¿Qué nos puedes comentar, Mimi? Bueno, quisiera nada más decir que mi esposo tiene ahorita haciendo home office. Tuvo que conectarse a otra conferencia, pero gracias a Dios pudo estar un rato. Yo quiero decir que realmente discipular a nuestros hijos en casa, que es el término bíblico, tiene todas las ventajas desde cualquier ángulo que uno le quiera buscar, sea el espiritual,
sea el social, sea el académico, sea el habilidades para la vida, sea el familiar, sea el emocional, aún en salud, uno podría hablar, pues pasarse mucho tiempo diciendo de muchas virtudes, de muchas cosas, y yo, pues lo que puedo ver es que algo tan integral, algo tan bien estructurado, solo pudo haber venido directo del corazón de Dios. Cuando las cosas son por diseño divino, todo se acomoda de manera perfecta. Somos los seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa los que distorsionamos las cosas que Dios ha creado de manera sencilla y de manera con propósito. Realmente el homeschooling no es algo nuevo, no es algo que hayamos inventado, no es algo que se puso de moda, es algo que Dios creó de esa manera. Así Dios lo hizo desde el principio. La humanidad se educó en muchos siglos de esa manera, hasta que siempre la conveniencia de lo material, de la concupiscencia del ser humano, desvirtúa y llevó a cambios que trastocaron todo lo destrozaron, pero para mí esto es algo totalmente perfecto del corazón de Dios. Yo, por ejemplo, en el aspecto académico, yo soy maestra y puedo decir que me consta que 2 horas a nivel individual académico son equivalentes a 8 horas en un colegio. El resultado es aún superior. Entonces, eso da pie a poder abarcar las demás áreas. Para mí, algo que es vital es como decían nuestros amigos, nuestros hermanos, habían mencionado el ser familia. Si podemos analizar hoy en día, ya no se es familia. Las casas ya son como hoteles, a los que se sale corriendo en la mañana y se regresa ya muy entrada la noche. Y ya no hay vida familiar. Ya no hay esa estructura. Una de las bendiciones más grandes que yo puedo agradecer a Dios es que mis hijas son mejores amigas. Ver que ellas han superado la etapa que sí la hay siempre de rivalidad o de egoísmo, de conflictos. Ahora ellas, Dios las ha llevado a una unidad. Mi hermana decía que la familia que describía su hogar era divertida. Y sí, realmente es así. Nosotros, yo no sé, tendrían que preguntarle a mis hijas, pero a mí la palabra que me gustaría elegir es que somos un equipo. Podemos hacer muchas cosas como equipo. Hemos trabajado juntas en algún negocio, hemos aprendido juntas, hemos hecho muchas cosas juntas, y cuando se requiere de trabajar en equipo, veo que no nos cuesta ningún trabajo porque nos conocemos, porque estamos acostumbrados a hacerlas así. La verdad es que podríamos, como les decía, enumerar un sinfín de bendiciones. Podemos decir que, bueno, a mí me ha gustado decirles a mis hijas que algo que yo quisiera legarles es un idioma, un hobby, un arte y una profesión como a manera de formación integral, y hemos tratado de sembrar de esa manera en esos 4 aspectos, y sobre todo no con miras a que sean exitosas en la vida como el mundo lo define, o a que sean ricas, o a que triunfen, sino a que ellas sean unas mujeres que puedan también, al igual que en su momento, en mi caso y de mis hermanas y de mi propia madre, servir a Dios en nuestro hogar con nuestros talentos para criar generaciones para Cristo. Que ellas estén dispuestas a que estén en el punto en el que estén, su llamado principal es el que Dios tiene para ellas como mujeres, y que eso no está en conflicto con aprender, con desarrollar como mujeres de Proverbios 31. Muy bien, gracias, Mimi. Qué interesante tema estamos teniendo. Estamos aquí en Foro de Actualidad de la Familia en México, viendo el tema educando a nuestros hijos en casa. Y bien, pues quizás a muchas personas les sorprenda escuchar de esto, pero como decía Mimi, este es el diseño, este es el modelo que encontramos en la Biblia para formar a las nuevas generaciones. Recuerden, como nos comentaba Alberto,
en alguna forma también que la educación como la conocemos de escuela pública o tradicional es mucho más reciente en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que se consolidaron los primeros centros de enseñanza en el siglo XIX, que hubo un comienzo durante la Edad Media de la creación de colegios y de instituciones que desarrollaban oficios, pero efectivamente, si ustedes hacen un estudio de la educación en la historia de la humanidad, se darán cuenta que el objetivo principal que aceleró la educación pública fue la revolución industrial, que demandó la formación de técnicos, oficios y profesionales capacitados en la industria. Y de ahí surgió todo el concepto de educación pública, pero en realidad el diseño natural, el diseño en la creación de Dios era el que en familia, en casa, los niños fueran educados por sus padres. Así que cuando hablamos de educación en casa, estamos diciendo que aunque tú tengas niños en la escuela pública o en el colegio, eso no te libera de responsabilidad. Y que las habilidades profesionales que ellos puedan aprender ahí no es todo ni lo más importante que ellos necesitan, porque es nuestra familia, nuestro hogar, el lugar donde realmente ellos son formados y donde además también se desarrolla su liderazgo, porque hoy en día la oferta educativa, papás, como ustedes saben, es que llevan a los jóvenes a un liderazgo, pero el liderazgo se aprende en casa y el carácter se desarrolla en casa, no en la escuela ni en el colegio. Así que ahí solo aprenden habilidades que, como vimos en homeschool, educando en casa, puede ser más eficiente la educación. Bien, pues vamos a la siguiente ronda con Alberto y Rosy. Pudiéramos, si pueden aquí abreviar un poco más, hemos venido comentando sobre la experiencia, pero me gustaría que nos comenten sobre cómo se organizan. Yo sé que pudiéramos tomar mucho tiempo para hablar con mucho detalle, pero voy a pedirles que sean lo más conciso que puedan. ¿Cómo se organizan los papás en casa? Si tienes un empleo, ya nos comentaron que en algunos casos, en el caso de Beto, por ejemplo, él dejó su empleo formal y desarrolló otro tipo de trabajo para poder resolver su necesidad económica, pero ¿cómo se organizan? Quizás haya personas que piensan al escucharnos hablar de esto, que a ustedes han de pensar que a lo único que se dedican es a educar a sus hijos en casa. Y si prestan atención a la entrevista se darán cuenta que no están diciendo que dedican todo el tiempo, pero que sí es su enfoque más importante en la familia. Así que, ¿cómo se organizan? La mamá cumple cierta función, el papá cumple cierta función, o la mamá es la que lleva la mayor parte de la carga del trabajo académico, o el papá se encarga de la parte espiritual. Háblenos aquí de su experiencia aquí. Continuamos contigo, Alberto y Rosy. Gracias, gracias. Pues nosotros desde siempre hemos dado la mayor importancia a la educación basado en la palabra de Dios, porque nosotros no podemos inventarnos una forma que ya Dios diseñó de cómo es lo que debemos a qué darle importancia o más importancia, y es a su corazón, a la parte espiritual, porque de nada sirve, como dice en los Salmos, que en vano ve la guardia, si, ¿cómo dice el versículo? Si Dios no la guarda. Ajá. Dios no la guarda, exactamente. Entonces, es lo mismo con la educación, con cualquier cosa que podamos pensar de la vida de nuestra y de nuestros hijos. Tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él nos va a hacer prosperar. Entonces, pues ya lo que yo quiero hacer énfasis, el discipulado de su vida espiritual, eso es lo que primero le damos la importancia en el día desde que empezamos, es leer la palabra de Dios, no un libro, no diluirlo, sino directamente de la palabra de Dios, escudriñarla versículo por versículo y darle un gran tiempo a estudiar la palabra. No se trata de hacer un devocional de 10 minutos y ahora sí empezar con lo académico. En nuestro caso, pues se le da aproximadamente como hora y media de tiempo a la palabra de Dios y después transcripción de la Biblia, ellos personalmente, y el tiempo que queda, ahora sí lo académico. Y hemos visto que Dios ha respondido ahora que vemos el fruto de la vida de nuestros hijos, que Él respalda su propio diseño.
En nuestra manera de pensar podemos decir, ¿cómo? Pero si ya te queda muy poquito tiempo para lo académico, le das demasiado tiempo a lo espiritual. Pareciera que es una locura, pero cuando obedeces ese principio que Dios nos manda en su palabra, Él respalda ese diseño y verdaderamente el fruto es muy dulce. Nosotros nos enfocamos en 4 palabras que empiezan con S. Primeramente es orar por la salvación de nuestros hijos, por su santidad, por la sabiduría y la salud. No. Y bueno, y ya después lo académico, que de eso hay mucho material y mucha cosa en internet y en cualquier lado. Gracias, Rosy. Me encantó el comentario que hiciste, porque la parte espiritual es algo que hay que tomar muy en cuenta, porque como pastores vemos a las familias, a los papás, como fíjense que ellos priorizan normalmente la escuela tradicional, la formación académica, y totalmente se abandona la parte espiritual. Como pastores hemos visto tantos jóvenes que cuando llegan a la parte universitaria ya Dios no está en sus vidas, ya fueron tantos años de estar expuestos a la escuela pública y se le dio tanta prioridad a eso, que finalmente son jóvenes que pueden ser incluso exitosos en la parte profesional, pero totalmente ajenos e ignorantes del propósito de Dios para sus vidas. ¿Querías agregar algo, Rosy? Sí, algo que también creo que ha sido clave es que mi esposo ha sido tan fiel en estar orando por nuestros hijos cada día. Todos los días ora por ellos en la mañana y también al final del día. Mis hijos, a donde quiera que estén, bueno, ahorita ya no están en la casa, pero desde que eran chicos, yo les decía, ve con tu papá, búscalo para que te bendiga. Y siempre, cada día, es algo que la bendición del Padre, pues es muy, muy poderosa, porque pues es el diseño de Dios nuevamente. Así es. Y aquí yo le doy gracias a Dios que mi esposo ha sido tan fiel en esa oración de cada día. Gracias, Rosy. Liz, ¿nos puedes comentar tú al respecto de cómo se organizan ustedes, Liz, para poder educar en casa? Sí, claro que sí. Pues como ya lo había mencionado yo al principio, en nuestro hogar la parte espiritual es la más importante. Quiero contarles que desde que mis hijas eran muy pequeñas, leímos muchas biografías de grandes cristianos, pero no era el librito en resumen de varias biografías, sino que era un libro completo de la vida de cada misionero. Entonces, compramos una colección grande de estos libros. Wow. Y vino a ser un parteaguas en nuestro hogar. Porque cuando nosotros comenzamos a estudiar la vida de otros grandes cristianos, eso nos motiva para servir al Señor. Hoy en día estamos sirviendo juntos en la iglesia y nuestras hijas también están involucradas en el servicio de la iglesia y están todo el tiempo con nosotros. Llegamos a leer, ahora ya no tanto por las actividades que tenemos, pero llegamos a leer, yo creo que como 10, 12, quizá como 15 biografías de grandes cristianos. Les digo que eran libros completos, sí. Y tal fue el impacto en nuestras hijas que en un tiempo una de ellas quiso ser misionera. Todavía no dice que no, sin embargo ha estado orando. Ella quiere estudiar idiomas, le gustan los idiomas. Tampoco se ha decidido del todo, está orando en eso, pero sí creo que llegó a impactar la vida, sobre todo de Amy Carmichael, por ejemplo. Esta misionera en China y bueno, muchos otros. Personalmente me encantó haber leído la biografía de George Mueller, este hombre de fe que le creía a Dios. Y entonces, pues sí, lo espiritual es como lo primero en nuestra familia. Buscamos a Dios, nos gusta leer juntos la Biblia, la hemos leído completa, toda la familia, y este es un reto. El que todos la hayamos terminado juntos es un reto, porque uno puede decir, bueno, yo ya la terminé, ya la he leído varias veces, pero juntos en familia requiere y comentarla además, porque no nada más era leer por leer, era comentar, era resolver dudas,
era abrir un comentario bíblico. Cuando papá o mamá no podíamos responder exactamente lo que nos estaban preguntando, nos íbamos a buscar comentarios bíblicos, comentarios de algún versículo, sobre todo en Apocalipsis, pues un poco complicado, un poco más difícil, y de verdad que eso ha sido hermoso. El encargado en casa de lo espiritual es mi esposo. Él es el sacerdote en casa y él es el que se dedica a lo espiritual. Y bueno, si tú quieres decirlo, ¿no? Sí, la parte académica, Liz tiene más tiempo, está en casa con ellas, de llevarla a cabo. Ella se encarga de las inscripciones para sus certificaciones en línea, sus exámenes, también ellas los preparan juntos, ella es la que les ayuda, las guías de estudio, ella las consigue. Todo esto es parte de lo que, cómo nos lo dividimos. Y los materiales de apoyo para los exámenes también, Liz es la que los repasa con ellos y es la que constantemente le está dando seguimiento a las tareas. Básicamente está más involucrada en la parte académica. Muy bien, gracias Beto. Y vamos a terminar aquí con Mimi, Noemí. ¿Ustedes cómo se organizan, Mimi? Ustedes que han pasado también varias etapas educando en casa, en la parte académica, la parte espiritual, ¿trabajan de manera similar o hay se organizan de una manera distinta? Yo sé que en cada familia es diferente. Y bueno, pues yo quiero hablar a las personas que nos están escuchando. Qué bueno que no las vemos porque estaríamos más nerviosos. Pero pues yo quiero animar a los hermanos que están conectados a decirles que de la fidelidad de Dios, a decirles que si uno está dispuesto a creerle a Dios, Él hace todo lo demás. Que lo que hasta ahorita podemos compartir es porque Él ha sido fiel, porque Él nos ha llevado a confrontar en nosotros mismos todo. Los primeros que tuvimos que aprender fuimos nosotros de nuestros hijos. Yo creo que los primeros educados en casa somos los papás, porque somos indisciplinados, somos pecadores, somos infieles, somos mal ejemplo, pero si no estuviéramos con nuestros hijos, este entrenamiento intensivo no lo hubiéramos podido vivir de esa manera. Yo soy tan feliz de poder ver la fe de nuestras hijas chiquitas, de poder aprender de eso, y eso nos llevó a tener que depender del Espíritu Santo, porque dos pecadores sin preparación para ser padres y sin título de maestros, pues nunca hubiéramos podido ir más allá del año, yo creo. Y esto solo es por gracia de Dios. Él es el que merece la honra y la gloria. Quiero decir que siempre Él nos va a llevar a confrontar nuestros miedos, nuestras debilidades y nuestro pecado. Y en nuestro caso, pues nos llevó, y yo creo que también a nuestros hermanos, a cambiar de chip. Dice la palabra que debemos de transformar nuestra manera de pensar por la renovación de nuestro entendimiento, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con los padres de nuestro país. Esto es un avivamiento profundo, paulatino, lento, pero demasiado eficaz y con una trascendencia que no nos imaginamos. Es muy silencioso, pero es muy eficaz. ¿Por qué? Porque los primeros en que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, paso a paso, somos nosotros como padres. Y de allí se desprenden tantas decisiones tan sorprendentes que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. La verdad es que no vale la pena preocuparnos por el futuro como a manera de afán cuando los hijos son preescolares. Debemos de estar dispuestos a dar los pasos de fe, y en el aspecto académico yo quisiera decir que en cuanto a preescolar, lo mejor es preguntarle a Dios de qué manera desescolarizar nuestra mente, de qué manera poder aprender, que los niños aprenden solitos, que los niños Dios les dio toda la capacidad y la curiosidad para que en sus tempranas edades ellos tuvieran el interés por aprender. Y de esa manera fue como a nosotros en lo personal Dios nos llevó
a conocer a muchos mensajes de hermanos que nos hablaban de enseñarles por deleite, hacer de la enseñanza algo deleitoso, enfocarnos en sus áreas fuertes y enseñarles sobre todo carácter, que fueron los cimientos para que cuando ya tuvieron que estudiar como de manera más autodidacta a partir de la secundaria, ya no hubiera el problema de tener que batallar con tanta desobediencia, con tanta necedad, con tanta pereza, sino que ellas ya tuvieran el dominio propio y el fruto del Espíritu Santo que las impulsara a adquirir hábitos de estudio, a adquirir herramientas autodidactas, y pues totalmente del preescolar, la primaria, la secundaria, que son años muy intensivos en cuanto a académico, se facilita muchísimo el hecho de que ellos vean que nosotros como papás disfrutamos también de aprender junto con ellos, que hay un orden y una paz en donde renunciamos a muchas cosas como padres para que no tengamos horarios súper saturados y horarios estresantes, sino horarios en donde haya calma y horarios en donde haya armonía. Conforme van creciendo, para mí lo que ha sido muy claro es que Dios lo tiene que ir adaptando a las circunstancias, pero no sabemos de lo que somos capaces hasta que no le dejamos el control al Espíritu Santo. Nuestras debilidades y nuestras faltas, Él las suple para que la gloria sea de Él. Yo recuerdo una conferencia muy hermosa del hermano Josué Cuevas que decía, tenemos este poder, que es el Espíritu Santo, en vasijas de barro, para que la excelencia sea de Dios, para que la gloria sea de Él y los logros sean para Él. Entonces, a mí eso siempre me alienta a decir, veo mi misma debilidad, veo mis fallas y digo, sé que Él va a suplir y sé que su fortaleza se perfecciona en mi debilidad. Y bueno, ya en la etapa en la que estamos ahorita, que es después de la secundaria, prepa y universidad, próximos a la graduación, digamos, puedo decirles que cada vez se va soltando más, se va delegando más de acuerdo a la fidelidad de los hijos. Ellos empiezan a encontrar intereses y se empiezan a motivar mucho por decir, para lograr esto o para este plan que Dios tiene para mi vida, necesito certificar de esta manera, como lo mencionaban nuestros hermanos Solano, me gustaría esta especialidad, esta maestría, este título, y ya no hay, se los puedo decir a los que están ahorita batallando con hijos chiquitos, se olvida uno de tener que estarlas sentando y todas esas cosas que vivió uno, que ahora lo recuerdo con cariño y que fueron luchas. Ahora me ha tocado decirles, hija, déjalo y mañana le sigues. Mamá, pero es que mi examen. Resulta ahora que ellas son comprometidas y que ya puede uno descansar más, puede uno hacer otras actividades, puede uno empezar a cosechar lo que Dios tiene preparados, cosas que Él quiso que viviéramos por su misericordia infinita, porque no somos merecedores de tantas bendiciones. Muy bien, gracias, Mimi. Y bueno, pues quiero agradecerles aquí a estos papás, a Alberto y Rosy, a Beto y Liz, Noemí y Alejandro con sus hijitas, por habernos acompañado en este foro. Quiero pedirles que si ustedes quieren dejar aquí en el chat de esta transmisión alguna información y compartir alguna recursos o alguna página que ustedes tengan para que las personas interesadas puedan de esa forma buscar información, ayúdenos de esa forma y pónganlo ahí en el chat. ¿Les parece bien? Y bueno, pues quiero agradecerles por su participación aquí en este foro y invitarles para que sigan conectados aquí a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por lo que han hecho, que es muy importante, que no solamente es para su propia familia, sino como vemos ya está trascendiendo y está teniendo impacto o tendrá impacto también en la vida de las personas que les conocen o que les estarán conociendo. Muchas gracias y de esta manera estaré yo solamente aquí dando una información final aquí a nuestra audiencia para que nos hagan favor aquí de seguir nuestra transmisión, nuestra próxima emisión.
y sigan conectados, por favor. Quiero finalmente, para despedirnos, compartirles la información de nuestro foro de actualidad de la familia en México. Quiero comentarles que ustedes pueden ver toda la serie, querida audiencia, ustedes pueden ver toda la serie de estos videos que están disponibles en nuestro canal Vive Sin Límites de YouTube. Ustedes pueden ahí checar y desde luego nuestra página oficial. Quiero mostrarles esta información para ir cerrando esta transmisión el día de hoy, aquí en nuestro canal Vive Sin Límites. Este es nuestro canal Vive Sin Límites. Ustedes pueden buscar aquí el álbum en nuestro canal de Foro por la Defensa de la Familia, de este lado, o aquí en listas de reproducción. Ustedes lo pueden ver y les invitamos también para que puedan acompañarnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Estamos también compartiendo y quería aquí mostrar si puedo yo tener acceso a la lista de reproducción del foro, pero este es nuestro canal Vive Sin Límites TV, y aquí tenemos las listas de reproducción, nada más que aquí me está costando trabajo poder aquí están los videos de todo el canal, pero en las listas de reproducción, aquí ustedes podrán ver, ya se abrió aquí está el de foro, miren, de este lado izquierdo, ustedes pueden ver aquí foro. Sí, está aquí ya abriendo. Y tenemos aquí foro, aquí tenemos los videos del foro y aquí pueden ver toda la serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Les invito para que le den like a nuestra página, para que le den me gusta, compartan con sus contactos, y les agradezco el día de hoy por estar aquí conectados con nosotros. Por favor, acompáñenos el próximo jueves. Tendremos una nueva transmisión, nuevamente con nuestro panel de líderes de organizaciones de padres de familia. Vamos a comentar la segunda parte, donde estamos hablando de este tema, liderando la educación de nuestros hijos. Gracias por conectarse.